Los escolásticos también reflexionaron sobre cuáles son los límites de la propiedad privada. Para los escolásticos, la propiedad privada no era un derecho absoluto. Como he dicho, la propiedad privada se concibe como un derecho de gentes que es superior al derecho civil, pero al mismo tiempo es inferior al derecho natural. En concreto, estos pensadores consideraban que había dos supuestos en los que los hombres perdían la exclusividad sobre su propiedad privada. En primer lugar, el primer límite que ellos ponían a la propiedad privada es la obligación natural de correr al necesitado. El principio fundamental de la doctrina escolástica sobre la propiedad privada establece que, en su forma originaria, como he comentado, los bienes tienen un destino universal, es decir, son propiedad común de todas las personas. En condiciones normales, por pragmatismo, se establece que la propiedad privada es la forma de ordenar las relaciones e incentivar la producción y el buen aprovechamiento de los bienes. No obstante, los escolásticos juzgaban que en aquellos casos en los que la vida de un individuo corría peligro, el necesitado estaba legitimado por derecho natural a tomar los bienes ajenos para aliviarse. Podemos imaginarnos la situación de una catástrofe humanitaria o situaciones de extrema pobreza. En estas situaciones, en estas situaciones de extrema necesidad, renace el precepto bíblico del destino universal de los bienes. Es así porque el de vida es un derecho natural y está por encima del derecho sobre las propiedades terrenales. Las condiciones y modos en los que este supuesto de extrema necesidad debía resolverse fueron objeto de mucho debate por los escolásticos. En el extremo, algunos defendieron que fuera el propio necesitado el que hiciera uso libre de los bienes y en otros casos se propuso la mediación de autoridades civiles. En todo caso, en términos modernos, podríamos decir que los doctores de Salamanca defendían que debe de haber mecanismos sociales para socorrer a ciudadanos que están atravesando penurias económicas muy graves. El segundo límite de la propiedad privada que concebían los escolásticos es la obligación de contribuir al bien común. Los escolásticos consideraban que las sociedades necesitan de la existencia de gobiernos, sean civiles o monárquicos. Los gobiernos encarnan, o al menos deberían encarnar, el bien común de la sociedad. En este sentido, la misión de los gobiernos es llevar a cabo tareas esenciales para el conjunto de la República y deben tener, por tanto, una motivación justa. Por ejemplo, la defensa de la nación frente a enemigos externos es una de estas motivaciones. No obstante, los escolásticos consideraban que el príncipe o cualquier otro gobierno legítimo no era dueño de los bienes de los súbditos o de los ciudadanos. Por tanto, no podía hacer uso de las propiedades de la comunidad, no podía hacer un uso libre de los bienes de los ciudadanos o súbditos. En el caso de que el gobierno requiriera financiación para un proyecto concreto, el gobierno estaba legitimado a consultar a los representantes de la sociedad y recibir su consentimiento en caso de que estos representantes así lo juzgaran en las cortes o parlamentos correspondientes. Además, tan pronto como desapareciera la causa que motivaba esta petición por parte del gobierno, debía volverse a la situación anterior. De esta manera, en el sistema filosófico escolástico, el poder político queda fuertemente limitado. Este planteamiento está muy alejado del pensamiento absolutista que se desarrollaría en los siglos XVI y XVII. En estos siglos también vemos cómo hay autores absolutistas como Jean Bodin, Hugo de Grocio, Nicolás Maquiavelo y Thomas Hobbes, que defendieron otro tipo de posturas. En todo caso, como vemos aquí, encontramos un segundo límite a la propiedad privada. Cuando el poder político obtenía el consentimiento de la sociedad, los individuos estaban obligados a contribuir con sus propiedades a los gastos del gobierno. En resumen, en el pensamiento escolástico existen dos ingredientes que limitan la propiedad privada, que son las situaciones de extrema necesidad en las que renace el principio bíblico del destino universal de los bienes y la contribución al bien común encarnado en el gobierno de la nación. Vemos cómo para los escolásticos la persona no está por encima de la sociedad, sino que existen obligaciones morales para con el resto de la comunidad. John Locke, principal referente de la teoría moderna de la propiedad privada, es heredero de la tradición de pensamiento escolástica y sobre ella se construye su edificio teórico. Hay muchas pruebas de ello. En primer lugar, en los escritos de Locke encontramos abundantes referencias bíblicas en su descripción del origen de las comunidades humanas. En segundo lugar, su teoría de la apropiación de la propiedad a través de la primera ocupación o del trabajo también coincide con la teoría de los escolásticos. En tercer lugar, ante casos de extrema necesidad, Locke establece que los hombres estarán obligados moralmente
a ofrecer sus bienes excedentarios a aquellos que hayan llegado a esa situación de miseria por mala fortuna. En cuarto lugar, la concepción del poder político como una institución aceptada por los individuos cuya misión es velar por el bien común está tanto en los escritos de Locke como en los escritos de los escolásticos. En quinto lugar, el estatus jurídico de la propiedad privada sobre el derecho civil, o el superior estatus jurídico de la propiedad privada sobre el derecho civil, también está tanto en los escritos de Locke como en los escritos de los escolásticos. Y, por tanto, la afirmación de que el gobierno no es dueño de la propiedad de los ciudadanos. Es más, a John Locke se le atribuye el mérito de haber creado una teoría política que sirvió para superar las teorías absolutistas del poder político y así dar origen a una concepción limitada del poder del Estado. Esta concepción democrática del poder político ya está presente en los escritos de los escolásticos. Por ello, puede afirmarse que no existe una ruptura entre John Locke y el pensamiento escolástico y que incluso puede considerarse que este pensador forma parte de esta tradición escolástica. Conclusiones. Primera, el concepto moderno de derecho de propiedad privada tiene su origen en el pensamiento escolástico medieval desarrollado por Santo Tomás de Aquino y por la Escuela de Salamanca. John Locke es un claro heredero y continuador de esta tradición. En segundo lugar, en la tradición del pensamiento occidental, la propiedad privada ha sido ampliamente defendida por la inmensa mayoría de los pensadores. Los escolásticos señalaron que esta institución permite hacer un buen uso de los recursos, minorar los conflictos sociales y desarrollar ciertas virtudes morales. En tercer lugar, los escolásticos consideraban que la propiedad privada tenía un estatus jurídico superior al del derecho positivo y, por tanto, no podía ser confiscada a capricho del poder político. No obstante, los propietarios tendrían obligaciones morales de socorro a las personas en peligro de muerte y de financiar gastos concernientes al bien común de la comunidad. Y, obviamente, estos dos supuestos constituyen límites al derecho de propiedad privada. Finalmente, me gustaría señalar que en la actualidad pensadores como Hayek han vuelto a poner de manifiesto la importancia fundamental que tiene la protección de la propiedad privada para el buen funcionamiento de la sociedad. Ha habido muchas reflexiones a lo largo de la historia, muchas inquietudes, ¿no?, para conseguir este ordenamiento de las relaciones entre las personas. Yo creo que esta discusión está más presente que nunca. Pero desde las bases más profundas, pero la realidad es que son cosas que luego no estamos hablando, ¿no? Pero claro, si no tenemos sentadas las bases, pues es muy difícil coincidir luego en la superficie, ¿no? Por ejemplo, en el principio, ¿no?, en el hecho de que el ser humano tiene esa responsabilidad de tomar la tierra, ¿no? Hoy nos encontramos con una fuente corriente ecologista que es que piensa que la tierra es sustituyo lo que ponen en textos del Parlamento Europeo. Es un espíritu sintiente y se quiere dar a una montaña y a un río la categoría de persona jurídica, ¿no? Entonces, no se está considerando al hombre como quien tiene la responsabilidad de cuidar la tierra, sino a la tierra por encima del hombre, ¿no? Entonces, si no entendemos ni esta base tan primordial, ¿no?, ese ordenamiento posterior pues es muy complicado, ¿no? Sobre todo porque todo esto se está haciendo sin, como se hizo en ese momento, reflexionar, debatir y cuestionarnos, ¿no?, y ver las consecuencias que puede tener cada corriente, ¿no? Porque sin entender estos principios de derecho de la propiedad, la acción política pues resultaría, vamos, como se ve, ¿no?, se resulta débil. Muchas gracias por ver el video. No te olvides de suscribirte, darle me gusta y activar la campanita. Nos vemos en el siguiente.